Él está ejerciendo su defensa, como estábamos anunciando hace un momento. En el derecho público se convierte más que en una discrecionalidad, en una arbitrariedad. No es posible hablar de autonomía de la voluntad, de creatividad o de innovación si hablamos de derecho público. Y cuando hablamos de derecho constitucional, cuando hablamos de derecho parlamentario, cuando hablamos de procedimiento para el juicio político, hablamos, señores, de derecho público. Derecho privado, autonomía de la voluntad. Derecho público, principio de legalidad, principio de taxatividad. Solamente se puede hacer lo que la ley dice que se tiene que hacer. Y si bien es cierto que los políticos hacen las leyes, también es cierto que después los políticos tienen que someterse a esas leyes. Porque de eso se trata la vigencia del Estado de Derecho. Por eso, y vamos a ver después, este no es un juicio sobre pérdida de confianza. No es un juicio sobre disminución de la credibilidad. No es un juicio sobre mayorías o minorías, aunque se resuelve por mayorías o minorías. Es un juicio de crítica a la función constitucional de un funcionario de los que gozan la inmunidad del 225 por causales específicas. Y esas causales tienen que ser objetivas o tienen que ser objetivables. No depende de la mayoría, no depende de formar gobierno de acuerdo a nuevos entendimientos, depende de causales. Una vez más, derecho público, principio de legalidad, derecho privado, autonomía de la voluntad. Es cierto también que este tribunal dio trámite a la acusación 2. Eso se produjo en la audiencia pasada cuando, si no recuerdo mal, fue el diputado Hernán Rivas quien tuvo a su cargo la verbalización de la acusación 2, la que habla de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es cierto. Por eso, también nosotros en esta ocasión vamos a aludir a ese cargo, vamos a refutar la acusación y vamos a sostener lo que vamos a sostener a su turno. Pero la etapa en la cual se debe resolver la procedencia de la unificación de las acusaciones es la que precede a la sentencia que tiene que emitir este tribunal en el juicio político. Y allí nuestro primer petitorio requiere la desestimación de la acusación 2 ampliatoriamente presentada, porque esta es una cuestión que tiene que ver directamente con la aplicación de la Constitución Nacional, ya que fue presentada en forma ampliatoria, extemporáneamente, improcedentemente, inaceptablemente, inconstitucionalmente. Lo segundo que quiero puntualizar, señor presidente y señores miembros, es algo que hasta es gráfico. Voy a ayudarme con la mano, porque quiero exhibir lo que ustedes tienen, que es el traslado que nos corrieran en la audiencia pasada de la acusación 1 y de la acusación 2. Yo les invito a los señores miembros del tribunal a ojear o a hacer esto para destacar que ni un folio de esta acusación, ni de la 1 ni de la 2, contiene una sola prueba. Destaco este hecho. La acusación presentada en la ocasión 1 y la acusación presentada en la ocasión 2 lo fueron sin acompañamiento de prueba alguna. Voy a conseguir otra vez, perdón. Quiero ser más específico. Quiero ir al folio 26 de la acusación 1. Hola. Sí. En la acusación 1 hay una exposición de motivos que suscriben varios diputados. Dale. Y en el folio 26, el párrafo final, dice de los elementos probatorios. Y dice, se deja expresa constancia que las circunstancias desarrolladas en el presente memorial de acusación se encuentran sustentadas en pruebas documentales que se adjuntan, pero no se adjuntan. Y en aquellas que serán radicadas en fuentes de acceso
a información de carácter público y que serán agregadas una vez definido el texto final del libelo respectivo. Para escuchar brevemente la exposición del Contralor General de la República. En lo que sería el libelo final, que llaman ellos, ¿verdad? Que es una especie de exposición de motivos de la Cámara de Senadores, presentada en segundo término por la misma acusación, folio 5, dice lo siguiente. No estoy mostrando acá. Fíjate un poquito, por favor. Disculpe un segundo, presidente. Bueno, solicita 30 segundos de tolerancia. No está encontrando la hoja del expediente. Y bueno, Álvaro Arias también lo acompaña, el doctor Rafael Borostiaga. Recordemos que mañana también se convoca sesión extraordinaria justamente para la presentación de alegatos finales y ya posteriormente al 10 de la acusación. Él decía una segunda versión de una exposición de motivos que entiendo que fue firmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en diputados, pero no tiene firma. Esto es una copia que nos llegó, seguramente, bueno, no es la que firmaron los miembros. Y después hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que dice: nota 57/18, folio 4 de la acusación 1. Honorable Cámara, y firman algunos diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales remitiendo el proyecto de resolución que formula acusación contra el Contralor, etcétera. Destaco esto. En ocasión de su estudio por la plenaria, miembros de esta comisión expondrán los fundamentos del presente dictamen. No obra en el traslado que nos corriera la Cámara de Senadores la versión taquigráfica de la sesión. Así que no sabemos si en la sesión cumplieron el mandato de la Comisión de Asuntos Constitucionales exponiendo los fundamentos del dictamen. Lo que sí sabemos es que se aprobó finalmente la resolución de acusación y por eso estamos acá, entre otras cosas, ¿verdad? Aparte de lo que expresa el doctor Enrique García, Contralor General de la República, prosiguiendo con este juicio político en la Cámara. Con relación a la acusación 2. Hasta luego. Bueno, la acusación 2 también tiene una nota que remite y tiene una exposición de motivos que, a diferencia del caso 1, lleva una sola firma, lleva la firma del diputado Hernán Rivas, ¿verdad? Bueno, el texto de Rivas es lamentable, interesante. No tiene ninguna mención de la palabra prueba tampoco, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, es la demostración de una ilegalidad. El informe que nutre la exposición de motivos que Rivas presentó a su Cámara y después con ella obtuvo la ampliación de la acusación, aparentemente radica en fuentes de la oficina de la CEPRELAC o de la oficina del Ministerio Público. ¿Por qué decimos esto? Al folio la parte final de la acusación de Rivas, al folio 4 de la acusación de Hernán Rivas, dice en el párrafo: cabe destacar que la labor de esta dirección se justifica en el sentido de ser un órgano administrativo que colabora para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión fiscal, cuya finalidad es perseguida por la propia unidad de delitos económicos. Esto, repito, está presentado como un libelo, como una exposición de motivos que firma el diputado y después convence a su Cámara, pero en realidad esta es una nota que se genera, según esta terminología, en la Dirección de Delitos Económicos de la UDA, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el análisis de un informe de inteligencia financiera que constituye un insumo para la profundización de un informe respecto de un caso determinado. Y este informe y su antecedente, que es el
el reporte de operaciones sospechosas que la oficina de la CPLAC genera cuando se da circunstancia de hecho, no son incriminación, mucho menos son acusación, no son imputación, no comprometen la responsabilidad de nadie, son información técnica orientada a una finalidad descrita en la ley. Y tienen mandato de reserva para el banco o el sujeto obligado a reportar, para la CEPRELAC y para el Ministerio Público. Además de eso, si alguien que no es ni funcionario de la CEPRELAC, ni funcionario de banco, ni fiscal de delitos económicos, pero tiene otro cargo, y utiliza una información protegida con reserva por razones constitucionales, esa persona es autora del delito de revelación de datos de carácter reservado. Artículo 147 del Código Penal. Cuidado con esto. Estamos nosotros dando andamiento a una acusación que en realidad se nutre de un aprovechamiento delictual de una información reservada. Y hay básicamente dos fuentes que publicitan esta cuestión. Esta acusación, que copia y pega sin ninguna responsabilidad una nota ajena, y cierta prensa. En los dos casos se trata del aprovechamiento ilegal, delictual, criminal de información reservada. Estábamos en el tema de la prueba, porque nuestro punto es acá que la acusación se presentó sin pruebas. Esta acusación, que tiene este perfil de copiatini, no menciona la palabra prueba. Entonces, la acusación 1 no menciona la palabra prueba, la acusación 2 no menciona la palabra prueba. El folio integral de lo que nos trasladó la Cámara de Senadores no contiene prueba, contiene algunas publicaciones de algunos diarios de algunos diarios locales, ¿verdad? Quizá se podrían agregar otras publicaciones más actuales que tienen nota escandalosa sobre cuestiones que justamente se debaten, pero desde el punto de vista de la constitucionalidad, de la legalidad, de la corrección en términos de ajustar la conducta al orden jurídico. Cuando se trabajaba la presentación de la acusación, hubo algunos miembros de este tribunal, de esta Cámara, que ya resaltaron el hecho de la ausencia de la presentación de las pruebas. Quiero, con su venia, presidente, recordar eso, porque en la versión taquigráfica de la audiencia pasada se señala, folio 9, la intervención del senador Víctor Ríos, que dijo lo siguiente: senador Ríos, señor presidente, no es este el estadio, senador. Debemos ceñirnos a lo que dice el reglamento interno. Senador Ríos, pero es para hacer una aclaración, no quiero ningún debate todavía. Señor presidente, es que la aclaración no corresponde en esta instancia, no corresponde. Ríos, claro que corresponde, señor presidente. Si somos juzgadores, necesitamos elementos para poder juzgar. Señor presidente, es importante mencionar lo siguiente: nosotros necesitamos contar con todos los elementos para juzgar. Entonces, cuando se hacen acusaciones de hechos, hay que presentar las pruebas materiales, independientemente de su calificación como delito penal o no. Por eso es importante saber, si no, se instala una idea equivocada del juicio político. No es un juicio de conciencia. Si las actuaciones contienen hechos, hay que probar los hechos. En el folio 13, está consignada la intervención del señor senador Sergio Godoy. Se concede uso de la palabra al senador Godoy. Senador Godoy, gracias, señor presidente. Si por secretaría podrían afirmar si han recibido las pruebas sobre estas acusaciones, porque en el legajo no figuran. Quisiera saber si hay, porque el artículo 4 claramente refiere que aquí es para escuchar la acusación y se iban
a arrimar las pruebas ofrecidas. Quería saber, porque en el legajo no constan. Presidente, todo lo que hemos recibido de la Cámara de Diputados, todo lo que hemos recibido de la Cámara de Diputados, se le ha enviado y distribuido a cada uno de los senadores y senadoras. En consecuencia, este juicio se viene tramitando con una curiosa acusación y una todavía más curiosa ampliación de la acusación, pero sin presentación de pruebas. O sea, estamos ante un discurso que además es muy malo, que no tiene contenido probatorio. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el alcance de este hecho así particularizado? La Constitución Nacional, otra vez, esto tiene que ver con la Constitución Nacional y tiene que ver con el debido proceso. El artículo 17 de la Constitución Nacional, después recogido o inspirado en el numeral 8 de la Convención de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano, dice que en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, estoy leyendo la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a, numeral 8, que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. Y en el 9, todavía más específicamente dice que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. O sea, las pruebas forman parte del debido proceso. Y si se formaliza la presentación de una acusación sin pruebas, no se puede admitir el progreso de esa acción. Porque la prueba es una referencia sobre los hechos alegados para su corroboración o no, en el marco de un procedimiento y por los modos habilitados para ello. Alegar hechos sin referencia probatoria significa la constatación de que no se corroboran esas afirmaciones. Y la consecuencia tiene que ser absolutoria. Por falta de pruebas, por imposibilidad de acreditar los hechos colocados como plataforma fáctica de la acusación que vamos a contestar. Esta acusación violó el artículo 4, como señalaba, no lo decía con esas palabras, pero aludía el senador Godoy en lo que acabo de recordar. Pero no es solamente una violación del reglamento, es una violación de la Constitución Nacional, es una violación del debido proceso y es una antesala de la declaración de inocuidad, de inutilidad, de impracticabilidad de un análisis en positivo de la acusación presentada. Cuando la Constitución dice que en el numeral 9 que acabo de leer no se le pueden oponer actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas, dice algo que también tiene que ver con esta historia del informe confidencial que está publicado en las portadas de los diarios. Las actuaciones producidas con violación de la Constitución Nacional, el debido proceso y el orden jurídico son actuaciones fulminadas de nulidad. No pueden sostener ni un procesamiento administrativo, ni un enjuiciamiento penal, ni un enjuiciamiento político. Desde luego que, como estamos señalando, el dictamen o la exposición de motivos, la fundamentación de la acusación 2, la que suscribe el diputado Rivas, se coloca sin acompañar la fuente. Porque supongo yo que él sabe que hacerlo hubiese significado la constatación de la violación de la confidencialidad. Entonces no se agrega. Lo que se hace es llegar al nivel tan exasperante del descuido que se deslizan párrafos como el que tiene la parte final de su exposición de motivos y que yo acabo de compartir con ustedes. ¿Por qué es importante el tema de la información de carácter reservado? Porque también tiene que ver con la Constitución Nacional, porque tiene que ver con el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y a la comunicación privada, artículo 36 de la Constitución Nacional. De ahí surge que el ordenamiento jurídico consagra niveles de reserva de cierta información para dar cumplimiento a esta garantía. En algún momento de esta audiencia o de la siguiente, nosotros vamos a permitirnos volver sobre este tema, presidente, porque si bien
no está en la acusación, hay cosas que no están en la acusación y que se están ventilando. Dale. Nosotros vamos a molestar la atención del tribunal para hablar del tema de las declaraciones juradas en este tema. Unos pocos minutos en algún momento de la alocución. Antes de eso, usted va a tener todo el tiempo necesario. Gracias, presidente. Antes de eso, voy a repetir quizá que tanto el reporte de operación sospechosa como el informe de inteligencia financiera, el uno que engendra o produce el banco, el segundo que engendra o produce la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, tienen que ver con conceptos que están vigentes en materia de nuestro ordenamiento jurídico que reprime o busca reprimir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, básicamente, ¿verdad? La ley 1015 y el ordenamiento que congruentemente le complementa o le integra, ¿verdad? La Fiscalía tiene una revista jurídica y en el capítulo de investigaciones jurídicas de la revista número 3 encontramos nosotros, esto es acceso público, esto es internet, un artículo de una compañera que labora en el Ministerio Público en la unidad de delitos económicos. El artículo se titula La implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que realiza el Ministerio Público. Y dice algunas cosas. Muy bien, estábamos escuchando al Contralor General de la República en este juicio político que ya empezó, que su defensa en realidad ya empezó y está continuando. En breve vamos a volver con él.